Buenos días, es un gusto para mí estar hoy con ustedes en este nuevo simposio iberoamericano de la enfermedad de Alzheimer y como ya lo saben ustedes, el tema del que hablaré el día de hoy es en torno de las consideraciones éticas de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, en esta primera diapositiva pueden ver algunas imágenes que representan esta fecha, que es la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, que se realiza cada año el 21 de septiembre y que pues nos lleva a todos nosotros que estamos atendiendo a las personas con la enfermedad o que hacemos investigaciones en torno de la enfermedad a platicarles un poco sobre algunos aspectos de la misma. También podrán ver en esta siguiente imagen al doctor Alzheimer, de quien sabemos que publica hace más de un siglo el caso de la paciente Augusta, que vemos aquí en su imagen a la derecha, y que a partir de ahí nos ha permitido a los demás elementos del área de la salud poder identificar a estas personas y poderles dar una atención en la mejor medida de lo posible conforme a lo que se ha ido conociendo en el transcurso de los años. Podemos ver ahora también la cantidad de personas afectadas a nivel mundial con la enfermedad de Alzheimer. Si bien los números pueden variar dependiendo de algunos patrones de estudio, sin duda podemos hablar de bastantes millones de personas, 40, 50 millones de personas afectadas a nivel mundial con esta enfermedad, y en nuestro país tenemos también una gran incidencia de personas afectadas y siendo este un problema de salud importante, de tal manera que es parte de los programas nacionales de salud y los cuales podemos atender e impactar nosotros de manera directa. También podemos ver cómo, si bien cuando uno piensa en las personas con la enfermedad de Alzheimer, tendemos a pensar en las personas consideradas como adultos mayores, el anciano, la persona de la tercera edad, ya que la gran mayoría de los casos se han identificado en personas por arriba de los 65 años de edad. También podemos hablar de personas con la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, ya que muchas de estas personas se ha visto que se afectan o que están enfermas antes de los 65 años de edad. Esto es importante porque algunas consideraciones éticas y de cuidado en las personas con la enfermedad de Alzheimer pueden variar dependiendo de la edad de inicio de la enfermedad, sobre todo tomando en cuenta que las personas, como lo podemos ver en la siguiente imagen, con la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano tienden a ser principalmente personas que pertenecen a familias donde se encuentra alguna variante genética, como se ve en la imagen de abajo a la izquierda, donde vemos que hay una mayor cantidad de personas con lo que se considera como una enfermedad de Alzheimer de tipo familiar o hereditario, y en el cual obviamente pues estamos tomando en consideración que hay una variante genética. En esta imagen podemos encontrar lo que se dice late onset, early onset, late onset de inicio tardío, early onset de inicio temprano, y vemos en esa distribución como alrededor de un 70% de las causas de enfermedad de Alzheimer de inicio tardío es lo que se considera como esporádico, es decir, no hay todavía una causa específica que pueda ser asignada o atribuida a la enfermedad de Alzheimer. Y en cambio, en la de inicio temprano, las proporciones son un poco al revés. Es alrededor de unas 2/3 partes de las causas de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano las que se deben a una variante genética. Eso es importante como consideración bioética porque ahí impacta más lo que tiene que ver con el llamado asesoramiento genético, lo que mencionaremos un poco más adelante en esta presentación. Bueno, si nos pasamos un poco, metemos un pie en el terreno de la bioética, podremos tomar en cuenta lo que ya nos dijo Van Rensselaer Potter. Potter, que se considera uno de los padres o quizá el padre de la bioética, nos habla de que esta es una disciplina que se deriva de la filosofía, que se enfoca no solo a lo que generalmente pensamos cuando pensamos en bioética. Cuando pregunto sobre este tema de bioética a la comunidad en general, muchos me hablan de temas que están muy relacionados con lo que es la relación médico-paciente, lo cual sí va a ser el enfoque de este tema porque estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de cuáles son las consideraciones con esas personas, pero en general quisiera comentar que la bioética no es un área que se enfoque exclusivamente a la relación médico-paciente. Tiene enfoques más amplios, como lo que pueden ustedes ver ahí, la atención a la vida, al medio ambiente, a los animales, a las plantas, y sin duda lo que es la atención médico-paciente es uno de ellos, y diríamos más bien personal de la salud con el paciente, porque el nutriólogo, el psicólogo, los terapeutas pues también son personales
de la atención a la salud que están relacionados con la atención, el tratamiento y el manejo de las personas con cualquier enfermedad, en este caso la enfermedad de Alzheimer. Y lo podemos ver también en esta siguiente diapositiva tomada de la página de la Conbioética, donde nos dice qué es la bioética y nos dice que es la rama de la ética aplicada que reflexiona de diversos planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica de la investigación médica que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. Como ven, pueden ver ustedes, este enfoque de la bioética, conforme lo establece la Comisión Nacional de Bioética en el país, la Conbioética, sigue estando en este tenor de lo que es la relación médico-paciente. Quizá el personal de la salud y el paciente, pero sí necesita enfocarse un poco más a ese punto. A nosotros no nos afecta mucho porque el tema de la plática otra vez está relacionado con las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. Quisiera continuar en esta siguiente diapositiva con lo que se conoce como los principios o el principialismo de la bioética. Esta es una serie de principios, son 4 principios en sí, que fueron elaborados ya hace casi medio siglo y que fueron refinados posteriormente y que se generaron en función de varias implicaciones bioéticas que se fueron generando en la atención a la salud, desde los casos de la fecundación in vitro, la muerte cerebral, la donación de órganos. Todo esto fue generando implicaciones importantes en torno de la atención en la salud. Estas implicaciones, estos dilemas, estos problemas en la atención en la salud fueron de gran peso en Estados Unidos, que es donde se fueron generando muchos de ellos, a tal grado que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos estableció un grupo de trabajo para generar lo que pueden ser algunos lineamientos o políticas que de manera general pudieran abordar cualquier tema bioético, de nuevo tomando en cuenta esta idea de la atención médico-paciente o personal de la salud y el paciente, y después de una serie de rondas de pláticas con estos expertos se genera este principialismo en un documento que se conoce como el Informe Belmont, ¿no? Este documento se conoce así porque el área donde sesionaron estas personas era un auditorio llamado el Auditorio Belmont, y a partir del cual se toma este nombre. Como pueden ustedes ver ahí, en este principialismo se toman 3 elementos inicialmente, posteriormente se agrega un cuarto. El primero tiene que ver con la autonomía o respeto a las personas, el segundo con la beneficencia, al cual se le agrega posteriormente la no maleficencia, derivado del juramento hipocrático de primum non nocere, antes que nada no generar un daño o un malestar en el paciente, y finalmente el dato de la justicia. De manera muy general, estos principios tienen que ver, creo que el de beneficencia o no maleficencia, que está un poquito más claro, está relacionado con el aspecto de el riesgo-beneficio, qué tanto la acción sobre un paciente o de una persona con alguna afectación o que llega al área de la salud para cualquier tipo de diagnóstico o tratamiento o atención en general, puede ser de manera preventiva, hablemos de una vacuna por ejemplo, pasa o está sujeto a los riesgos y beneficios de esta intervención. En general, esto es lo que vemos en este principio, que como les comento puede ser el más fácil de atender. El siguiente, que tiene que ver con el aspecto de la autonomía, nos habla de algo que es muy importante en general, atención en la salud, pero también en aspectos que tienen que ver con la investigación. El que la persona tenga la autoridad de tomar sus propias decisiones, que si bien el personal de la salud conoce, pongámoslo de esta forma, de mejor manera que el paciente, el por qué se realiza un diagnóstico, cuál es el tipo de diagnóstico, por qué ejercer un tratamiento, pues es también responsabilidad del personal de la salud informarle al paciente cómo es que se llega a ese diagnóstico, por qué se considera, por qué están los diagnósticos diferenciales, cuáles son los tratamientos disponibles, cuáles son los riesgos y beneficios de esos tratamientos disponibles, para que así el paciente esté en las mejores condiciones de poder tomar una decisión. Estamos hablando de que esté informado, por eso estamos en un sentido informado, y en función de ello y tomando en cuenta que tiene las condiciones para tomar una decisión de manera autónoma, y de que no haya, por ejemplo, coerciones o algún otro tipo, o como en el caso de las personas con Alzheimer, en los que estamos viendo que pueden afectarse sus habilidades cognitivas de tal manera que ya no tienen las mejores condiciones para tomar una decisión.
¿no? Eso es muy importante, el consentimiento informado, como un elemento nodal del principio de autonomía. Y el otro principio de justicia nos habla de que puedan distribuirse de manera equitativa los recursos en la atención de la salud a todas las personas que pueden ser sujetas a ello. Pensemos, por ejemplo, en los ensayos clínicos. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos el no medicamento y el placebo? ¿A quién se le asigna? ¿Por qué? Que no sea esta asignación de manera arbitraria, que no sea a un grupo de manera específica, y de lo cual hablaré un poquito más adelante. Bueno, ahora muestro la página de la Asociación de Alzheimer, que es una de las asociaciones internacionales que guía en mucho las prácticas, las normas en la atención a las personas con Alzheimer. Es también una de la organización que se encarga de coordinar uno de los congresos internacionales más importantes relacionados con la enfermedad de Alzheimer, donde obviamente se presentan estos resultados, donde también se habla sobre políticas de atención, tratamiento, prevención, tanto las personas como los cuidadores, y como tal tiene un impacto importante, y como ya les comento, pues guía, norma hasta un cierto punto la atención en la salud. ¿Qué nos dice la Asociación de Alzheimer en función de algunas cuestiones bioéticas? Mencionaré algunas, son un poquito más amplias, pero creo que son las más pertinentes para la plática, son estas. Una es el revelar el diagnóstico, cómo informar el diagnóstico a las personas, y como pueden ver ustedes ahí, se menciona sobre cuáles son las implicaciones de una persona con Alzheimer de que conozca o no su diagnóstico. ¿Puede el personal de la salud revelar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer o de algún otro tipo de demencia a un tutor legal que pueda estar designado si la persona con demencia ya carece de la capacidad de entender y de abordar este diagnóstico? ¿Y cuáles pueden ser los impactos de algunas cuestiones sociales o culturales en cuestiones de revelar el diagnóstico? Bueno, la posición en general nos establece que siempre, mientras que la persona mantenga la capacidad para entender y apreciar la información relevante para el diagnóstico, es importante revelar de manera completa el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia y sus implicaciones de una manera que sean pues de apoyo o valiosas para esta persona. En este sentido, y en la siguiente diapositiva podemos verlo, se habla de algunas sugerencias, como la de hablarle directamente a la persona con la demencia, siempre decirle la verdad, evaluarlo de manera temprana, en las etapas tempranas de la enfermedad, para que la persona pueda recibir toda esta información en momentos en los que todavía pueda procesar esta información y tomar una decisión acertada y, como ya dijimos, de manera informada. El otro es también revelar o coordinarse con los cuidadores para informar de manera directa pero sensible la enfermedad, explicar el propósito y validar de las pruebas diagnósticas que se están empleando, ya hablamos también de los riesgos y beneficios, brindar herramientas para vivir con la enfermedad, colaborar con un plan de vida para que ésta sea de una manera saludable, reconocer que las personas son individuos y que la manera en la que la experimenta la enfermedad es única. No esperemos que todos vayan a reaccionar de la misma forma, que todos vayan a ser muy estoicos, o que vayan a ser o todos vayan a ser depresivos o ansiosos. Todo este patrón de emociones es común en las personas con la enfermedad de Alzheimer, sobre todo cuando están en etapas tempranas y están conscientes de lo que implica este diagnóstico, y entender que el Alzheimer es un trayecto, es un continuum en el cual las condiciones mentales, cognitivas, neurales se van deteriorando y que no es un destino. No se llegó ya a la enfermedad de Alzheimer y se estanca ahí. Se sigue progresando, se sigue viviendo de alguna forma que tiende a ser, como ya lo comentamos, progresiva y que va a seguir generando implicaciones en la atención de la salud, tanto para él como para su familia y los cuidadores. Bueno, otro punto importante, y lo vemos en la siguiente diapositiva, es el derecho al tratamiento. En el derecho al tratamiento vamos a ver un par de preguntas que nos maneja la Asociación de Alzheimer y las comentamos. Dice: el diagnóstico para la demencia previene que un individuo llegue a ser un candidato para cualquier tipo de tratamiento médico. ¿Cómo es que podemos llegar a considerar el que la persona rechace el recibir un tratamiento? Algo similar a tomar una decisión que
sea equivalente a la eutanasia o a una muerte asistida. Bueno, en los comentarios generales que nos establece la Asociación de Alzheimer nos comenta que las personas con demencia tienen el derecho a recibir cualquier tipo de tratamiento. Esto tiende a sonar obvio, pero en ocasiones el personal de la salud, que tiende a tomar una posición un tanto cuanto paternalista, considera que ya no es necesario un tratamiento sobre otro, o se inclina sobre no recibir un tratamiento, por ejemplo, debido a que las condiciones de la persona están avanzando y están en un franco deterioro. De nuevo, siempre y cuando la persona esté en las condiciones para asimilar la información, puede tomar la decisión, o como veremos más adelante, que estas las tome un tutor legal, algún familiar cercano, generalmente tiende a ser el cónyuge, o quizá uno de los hijos de primer grado cuando no está él o ella, y a partir de ahí se puede tomar este tipo de decisiones. También tiene el derecho a estar informado de todos los tipos de tratamientos, sobre todo cuando esto implique el estar participando en un ensayo clínico. Algo muy importante es que la persona con enfermedad de Alzheimer tiene todo el derecho a rehusarse a recibir un tratamiento. Esto también tenemos que tomarlo en cuenta como que no es equivalente a la eutanasia o a un suicidio asistido. Hay que ver qué tipo de tratamiento. Aquí estamos hablando de tratamientos específicos para la enfermedad, donepezil, o rivastigmina, memantina, o los nuevos medicamentos que son de infusión intravenosa, que actúan como anticuerpos para la eliminación de las proteínas que generan la enfermedad, sobre todo el beta-amiloide, o otros medicamentos que están en desarrollo para la proteína tau. Y tomar en cuenta algo muy importante, que aun cuando la persona rechaza algún tipo de tratamiento, esta persona sigue teniendo todos los derechos para ser atendido de manera eficiente, oportuna y adecuada, incluyendo lo que son los tratamientos paliativos. Bueno, pasemos a otro elemento importante que se conoce como el respeto a la autonomía, y tenemos unas preguntas ahí. ¿Cuáles factores deben ser considerados para determinar si un individuo con Alzheimer tiene capacidad para entendimiento? Esto le va a brindar sin duda la autonomía para la toma de decisiones y cuándo involucrar a los tutores legales. En general, las observaciones las vemos aquí en la siguiente diapositiva, y debemos tomar en cuenta que las personas con la capacidad moral y legal de tomar decisiones tienen el derecho a rechazar cualquier alternativa de tratamiento. Cuando se lleven la toma de decisiones un poco más complejas, tomar en cuenta que puede entenderlas. Si no, ya sabemos, en función de que puede perder varias capacidades funcionales, hay que tomar en cuenta que si todavía pueden tomar o mantener algunas capacidades para la toma de decisiones. Por ejemplo, quiero seguir viviendo en mi casa, no me lleven a un asilo, ¿no? O los tipos de cuidado que van a tomar en cuenta. Pero si no pueden tomar esto, ya sabemos, tenemos que tomar en cuenta al cuidador, al familiar, ¿verdad? A un cuidador como el familiar o al tutor legal. Debemos tomar en cuenta que los deseos de una persona con demencia deben ser considerados mientras no afecten la seguridad o la de otros. El personal de la salud debe asegurarse que existe un tutor legal, ya lo hemos comentado anteriormente, y los estudios sobre incapacidad deben reflejar el estado mental de la persona afectada, no las necesidades o la intolerancia de los demás, que eso es muy común. Los familiares o el cuidador dicen: es que ya no puedo con mi padre, con mi esposo, hay que internarlo, ya no hay que darle ningún medicamento. Pero esto es porque las condiciones han generado un estrés tal en el cuidador, o a lo mejor se pierde la tolerancia al estado, perdón, las implicaciones del estado cognitivo de la persona. A veces tienen que ser violentas, ansiosas, no sé, estar con insomnio, y deciden abandonarlo, llevarlo a un asilo, eliminar el medicamento, ¿no? De nuevo, todo debe ser en función del estado físico y mental del paciente. Bueno, en esta otra diapositiva vemos algo muy importante, lo que es la evaluación genética. Ya dijimos que, si bien pensamos generalmente que la enfermedad de Alzheimer tiene que ver con el adulto mayor, tenemos muchos casos, sobre todo en los de inicio temprano, en donde la enfermedad se presenta en personas de edades menores a las que usualmente tenemos contempladas, ¿no? Las de inicio temprano, y en muchos de estos casos la afectación tiende a ser por una causa genética. Y en el caso de la evaluación genética hablamos de dos tipos de genes, los que son de riesgo y los que son deterministas. Los genes de riesgo, lo más conocido, la polipoproteína E, que tiene varias isoformas o varias variantes, valga la redundancia. Debemos nosotros conocer bien esta información y expresársela al paciente para que sepa adecuadamente
qué implica el diagnóstico, qué implica el que tenga una variante o la otra, cuál es el riesgo para desarrollar la enfermedad, y que esto no implica que la persona obligatoriamente se va a enfermar. Sí, eso es muy importante, y todo esto forma parte de lo que se conoce como asesoramiento genético. El asesoramiento genético, como también viene ahí, implica realizar este tipo de sesiones en las que se explica la enfermedad, lo que son las causas hereditarias, los modos de herencia, qué implica ser portador o no de un gen de riesgo o uno determinante de la enfermedad, como también viene ahí, es decir, genes que sabemos que al tener esta variante o mutación, por el modo de herencia que es de tipo dominante, inevitablemente se van a enfermar. Entonces, distinguir estos dos tipos de genes, informarle al paciente, informarle a los familiares para que puedan tomar la mejor decisión. Esto se conoce como asesoramiento genético, el cual debe realizarse antes y después de realizar la evaluación genética. Y en el caso de hablar de genes que tengan que ver con una causa como tal de la enfermedad, los dominantes, explicar otros fenómenos importantes como la penetrancia. La penetrancia implica que no todas las personas que son portadoras van a expresar la enfermedad. ¿Existe penetrancia o no en esos genes? Se tendrá que conocer por el personal de la salud, informar sobre las personas, ya lo comentamos, informarlos antes, durante y después de la realización del estudio genético. Y también es importante conocer que hay genes protectores que se han identificado en los últimos años, protectores entre comillas, porque se ha visto que pueden retrasar bastante el inicio de la enfermedad dependiendo de la variante del gen que se presente, ¿no? Pero eso también tomarlo en cuenta, porque las personas que puedan ser portadoras de un gen determinante de la enfermedad pudieran eventualmente no desarrollar la enfermedad si portan ese otro tipo de genes, ¿no? No ahondaré en esto, pero sí es importante que todo esto sea tomado en cuenta en lo que es el asesoramiento genético. Otro punto, ya casi para terminar la presentación, son las decisiones al final de la vida. Y aquí tomar en cuenta que en etapas modernas avanzadas de la enfermedad, el internar a una persona con enfermedad de Alzheimer puede generar más implicaciones físicas y mentales que lo que pretenderíamos con la misma intervención. Hay que tomar en cuenta siempre las opciones y decisiones en cuanto al término de la vida, que de preferencia uno esperaría que se tomen en las etapas en las que la persona está consciente y pueda tomar estas decisiones con la mejor orientación. Si no es así, ya dijimos, el tutor legal o el familiar de primer grado directo o el cónyuge, que son los que tienen este derecho para, legalmente hablando, para tomar las decisiones de este tipo. También las decisiones en cuanto a tratamiento al final de la vida deben estar enfocadas de manera paliativa. Hay ocasiones en las que ya no hay nada más que hacer terapéuticamente hablando para abordar la enfermedad. Los nuevos medicamentos que les he comentado tienen una eficacia sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad. ¿Es conveniente seguir con este tratamiento? Bueno, lo que sabe hasta el momento es que no, pero ¿qué más podemos hacer? Mejorar las condiciones de vida de la persona. ¿Sí? También tomando en cuenta que no estamos tratando de sugerir que las personas realicen intervenciones que tengan que ver con un suicidio asistido o con una eutanasia formalmente hablando. Y bueno, dejo este tema, sé que es un tema muy amplio, tenemos poco tiempo, hay más ponencias, mencionando algunas otras consideraciones bioéticas importantes como la vulnerabilidad. Si no, las personas con demencia son altamente vulnerables a la toma de decisiones. El edadismo, como generalmente la enfermedad de Alzheimer se presenta a edades avanzadas, ya dijimos que no son siempre esos casos, se tiende a tomar en cuenta el adulto mayor en estas condiciones, no una cierta discriminación porque ya tienen una cierta edad, una edad avanzada, los consideramos que ya no son aptos para muchas funciones, y si le agregamos la condición de un deterioro cognitivo, esta situación de menospreciar, digámoslo de alguna forma, que es como también se puede ver a estas personas, pues se enfatiza por esta condición. Tomar en cuenta la afectación en los casos familiares. Ya sabemos, por ejemplo, que una persona es portadora de un gen, una mutación. ¿Qué pasa con los hijos? Porque algunos de ellos pudo haber heredado el gen. ¿Qué pasa con los hermanos? Lo pudo haber heredado también algunos de los hermanos este gen. ¿A quién informamos? ¿En qué momento? ¿En qué momento haríamos una evaluación genética? ¿De qué forma? ¿Cómo va a ser el asesoramiento genético en ellos? ¿Qué tan temprano puede hacerse este estudio? Debería hacerse, ya que las variantes de inicio temprano se forman a los 40, 45 años de edad. Conviene hacer el estudio cuando esas personas tienen 18 años, 20, casi 30 años antes de que puedan desarrollar la enfermedad. Otros aspectos muy importantes, la participación en los
proyectos de investigación. Hasta qué punto pues, generamos los riesgos y beneficios de la participación en ellos en cuestiones de diagnóstico, de prevención o de tratamiento. Sabemos las cuestiones de los placebos, qué tanto mejoramos las condiciones de salud de las personas. Todo esto que también hay que tomarlo en cuenta en ellos. El manejo de los problemas conductuales, que a veces genera muchos conflictos en la familia, y finalmente algunos aspectos legales. Y pienso sobre todo en aspectos de herencia, que yo he visto en muchas familias que genera mucho conflicto entre ellos. De nuevo, todo esto manejarlo con el debido tacto, sentido, y que genere las mejores condiciones para que la persona, todavía en condiciones de poder tomar la decisión, y por eso enfatizamos que hay que evaluar a la persona y realizar el diagnóstico y en su momento revelarlo en las mejores formas en las etapas tempranas de la enfermedad, para que tengan este conocimiento, tengan los mejores elementos para poder tomar la decisión informada, como ya lo dijimos, en consentimiento informado, y puedan también abordar este tema de manera eficiente. Bueno, de nuevo, como les comenté, no es mucho el tiempo que tenemos, pero creo que abordamos algunos puntos importantes. Me despido de ustedes, de nuevo agradezco a los organizadores, al doctor Genaro Gabriel Ortiz, a la SOGEJAL y a las demás instituciones, a la Universidad de Guadalajara, demás instituciones que están relacionadas con la organización de este evento, por la invitación, por permitirme participar año con año y por poder difundir un poco de lo que conocemos en el abordaje de las personas con la enfermedad de Alzheimer. Espero que esta plática les sea de mucho provecho, y para cualquier duda tienen mis datos ahí. Mi nombre es el doctor Víctor Javier Sánchez González, estoy como profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. Está mi correo, donde estoy con gusto abierto a atenderles cualquier duda o cualquier situación que tenga que ver con la atención de sus parientes, familiares o personas afectadas con la enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias y buen día.